servidor primario y el servidor pasárselo al cliente, eso es lo que habíamos dicho. La transferencia de archivos la hace el servidor de archivos a través de otro socket. Es lo que habíamos hablado. Los tres procesos del lado del server tienen que estar constantemente corriendo o se ejecuta. No, tienen que estar constantemente corriendo. Sí, lo habíamos dicho, también les recomiendo que revisen, están subidas las clases. En la tercera, que fue la de consulta que hicimos este miércoles, respondimos varias de esas dudas, no sé si estuviste, pero ahí respondimos varias de esas y creo que esta está incluida. De todas formas no hay drama de preguntas, pero por ahí tomándose un tiempo para revisar las clases, va a haber cosas que sirvan. Otra cosita, no sé si vieron que en los recursos de Slack publiqué un enlace con ejemplos de IPC. Por las dudas, si alguien está renegando con eso, revíselo. Jere pregunta, MSGCTL mata la cola. Según el flag que le pases. A ver. Tiene pinta de ser una función de control, ¿no? Entonces no creo que la mate. Control. No. Deberías, dependiendo qué hagas, va a tener, capaz que puede borrarla, ¿no? Un control podés borrarla, pero tiene pinta a hacer más cosas que solo borrar. Sí, mira, esto dice que la función recibe, a ver si estoy hablando, que la función recibe el identificador de la cola, un comando y una estructura. Y te dice que si le pasas el flag IPC RMID, remueve la cola. Es como para, entiendo, como para manipular, hay varias opciones que puedes hacer ahí, poner información, cambiar permisos, owner, números de secuencia, obtener información, estadísticas, como una función de control. Sí, una cosa así como el IO control de un file descriptor. Claro. Pero para colas. Sí, yo por ejemplo en los ejemplos que subí, creo que eso está hecho. De todas formas, lo hice a propósito, la mayoría de los ejemplos lo hice con un fork solamente. Así ustedes después cuando hagan un fork más un execute, van a tener que hacer alguna llamadita más. Por ejemplo, las funciones, la message get, también tienen que ver bien el tema de las flags, para ver si la van a crear o si solamente quieren obtener el identificador.
¿cierto? Un proceso solamente va a crearlo, los otros van a tener que llamar esa función con alguna cosita distinta para obtener el identificador. Revísenlo, lean el manual, está claro, digamos. Lean atentamente el manual. O sea, la idea es que así como Julián mostró, bueno, leamos el manual y programemos la clase pasada. Yo le pasé los ejemplos de código y ustedes agarren eso, vean el código y vayan y lean el manual para ver qué hace ese código, no solamente bueno, lo uso así porque funciona. Ellos se dedican el proceso inverso. A ver. El ida y vuelta de los mensajes entre los procesos del lado servidor o entre el cliente y servidor. El ver y por todos lados. No entiendo la pregunta. Y puede ser un poco más específico. Sí, o sea, no hace falta que sea una string, puede ser un número, lo que se envíen. O sea, ya sea a través de cola de mensaje o a través de un mmap, un segmento de memoria compartido, no necesariamente hay que escribir caracteres. Vos ahí tenés que manipular los datos como si te sean cómodos. Pero de todas formas, sí, cuando uno envía un mensaje y el otro puede responder varias cosas, tenés que revisar las posibilidades y actuar en consecuencia. Eh, no hay muchas maneras de hacerlo eso. Fíjate cómo podés revisar el código en funciones para que se quede más limpio. Eso podría ser el consejo, pero O podés tomar el mensaje y definir una estructura a partir de ese mensaje cuando la recibís, entonces después es más fácil manipular tus casos con una estructura que andar comparando strings todo el tiempo. Como Sí. parsear el mensaje que te llega y crear una estructura. Ya usar un string compar me parece que lea la librería mejor de string. Que lea el manejo de string en C. Porque si está usando un string comparar para buscar cosas.
De hecho, si se fijan, yo en los ejemplitos, eh, en uno de los ejemplitos de cola de mensajes puse cómo escribir una estructura a través de cola de mensajes. O sea, no necesariamente son solo strings, puede ser cualquier cosa. Fíjense que ustedes siempre pasan un puntero al dato, que es un puntero void, o sea que básicamente puede recibir cualquier tipo de dato, y si no lo castean y punto, y, y como otro parámetro de las funciones, ustedes le dicen cuántos bytes ocupan esos datos, entonces no hay problema. Le pueden pasar un puntero a lo que quieran, mientras la cantidad de bytes que le digan que tiene ese mensaje sea correcta, está. La consulta de los archivos existentes solo en la transferencia. Sí, el que genera la lista es el servidor de transferencia de archivos, pero ese output se lo reenvía el servidor principal y este se lo reenvía al cliente. Bueno, ahí preguntó, si la consulta de los archivos existentes para bootear se hace a través del servidor principal, es lo mismo que el caso de listar los usuarios, ¿no es cierto? El que lee la base de datos y puede formatear eso que lee es el servidor que manipula la base de datos. Después transfiere toda esa información al servidor principal y este le reenvía al cliente. Y lo mismo en el caso de listar los archivos. En ese caso, el servidor principal es como un pasamano de mensajes. El cliente necesita algo, el servidor principal sabe a quién consultárselo, entonces le dice, tengo un cliente que necesita la lista de archivos. El servidor de archivos le dice, acá está la lista de archivos, el servidor principal toma esa lista y se la devuelve al cliente. Claro, exactamente. El mismo caso para los usuarios. Tengo un usuario desde el lado de vista del servidor principal, tengo un usuario que me está pidiendo, no sé, los usuarios o autenticarme. Le voy a mandar este mensaje al servidor de autenticación, que es el que sabe leer la base de datos, formatear el archivo, etcétera. Un mensaje pidiéndole esta información. El servidor de AUD le devuelve de autenticación, le devuelve esta información y esa información se la devuelve al usuario. ¿Se entendió? Ok. Claro, en ese pasamano el servidor principal no necesariamente pasa el mensaje pelado como le llegó del lado cliente, puede hacerle alguna modificación para que sea más fácil procesarlo del, del lado en la comunicación entre alguno de los otros dos servicios, pero claro, básicamente es eso, es un pasamano. ¿Sí? Excepto en el caso de la transferencia del archivo, donde pasa la solicitud de transferencia con los parámetros pertinentes y la transferencia en sí la hace el servidor de archivos. Pero solo en el caso de transferir el archivo. Todo lo otro pasa a través del servidor principal. ¿Alguna otra duda, chicos? También pueden hablar por el micrófono, ¿no? Desmutearse y preguntar, no hace falta que escriban. Total, estamos todos acá. No tengan vergüenza.
Bueno, me parece que podríamos seguir, ¿no? Entonces, Alfo. Por mí sí. Creo que no estás compartiendo la pantalla. No, justo lo había desactivado, ahí la pongo de vuelta. Eh, Bueno, ahí vamos a mostrar un código bastante simple. La idea, entiendo que la vez pasada Julián les había dado, o los chicos les habían dado cómo crear un servidor relativamente simple y estimularlo, mandarle conexiones desde la consola de Bash. La idea ahora es hacer lo inverso, diríamos, tener un servidor bastante simple, hecho con algunos comanditos que vamos a ver ahora, y crear un cliente en C que se conecte. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear un servidor que se suele, capaz que lo encuentran como Echo Replay. Básicamente es un servidor que no es un servidor, es un proceso que escucha un puerto o un socket y devuelve lo mismo que le mandemos. Entonces, por ahí yo lo pensaba desde el punto de vista que les sirve si ustedes están haciendo su cliente y quieren mandar un mensaje a un lugar y ver lo que está mandando, que el otro lado reciba. Este servidor lo que va a hacer es les va a devolver todo el tiempo lo que está recibiendo. También pueden hacer que imprima algo en vez de devolverlo, pero está bueno acá que lo devuelva para ver el ida y vuelta de la conexión, ¿no? Tanto como lo enviamos y como me va a devolver lo mismo que nos envía, que le enviamos, ver lo que estamos enviando en nuestro back. Entonces, para eso vamos a usar un comando que se llama ncat, que ahí Juli creo que lo... Está como parte del paquete de Nmap. Lo pueden chusmear, está bueno, más allá de este caso particular que vamos a usar, todo el set de tools, ncat, nmap, netcat, son tools bastante potentes para su trabajo. Yo personalmente los uso en mi día a día. Si querés saber que una conexión está abierta, si llegás a cierto lugar, o no sé si... Este caso simple que vamos a ver ahora, yo particularmente lo uso a veces para saber si tengo conectividad entre dos servidores, en distintos lugares o distintas zonas. Así que más allá de este caso particular, está bueno saber que estas cosas existen y son bastante fáciles de usar y te resuelven preguntas como esta. Es decir, tengo conexión de un lado a otro, end-to-end o de aplicación a aplicación. Den una miradita ahí al man page. Es bastante potente. Esto que vamos a hacer nosotros es súper simple, pero le puedes pasar desde, no sé, certificados SSL hasta un script en Lua para que haga cierta cosa con el request. Nosotros vamos a usar un comandito muy simple, cat. Chusmelo y después me cuentan. Yo les voy a dar el comando que vamos a ejecutar, pero sepan que tiene un montón de opciones. Puede, no sé, modificar DNS ahí. Nada. Fíjense, bastante hay más. Es bastante potente la No sé si vas a decir algo, Julio. No, estaba leyendo las opciones. Bueno. Si querés, te paso el... Sí, va a ser menos K menos L. Menos K, K menos L y el comando que quieras. En este caso vamos a ejecutar cat. O sea, es menos ncat. Menos E es para decirle el proceso que se va a levantar cuando recibe una conexión. Este proceso vive solo mientras la conexión está activa, entonces va a levantar una instancia en cada una de las conexiones. Eso es para hacerlo de manera permanente. Y el menos K, o sea, que tenga aquí para si no se va a ejecutar una sola vez, va a recibir una conexión y cuando esa conexión se cierre, este proceso va a terminar. Con el K lo dejamos prendido, por así decirlo. Y con el L le seteamos el puerto que queremos que escuche. Entonces, nada, ejecutamos eso. Una cosa que les quería decir acá, que no la vamos a hacer porque quiero que lo hagan ustedes y lo vean, es
más allá de lo que está haciendo ahí Juli, que es el Nmap, que lo que hace es escanear a nosotros mismos, porque le pasó el parámetro localhost, y ver que tenemos en el puerto 8080 una conexión abierta, es decir, que está escuchando. Hay un montón de tools para ver este tipo de cosas. Tienen Nmap, SS, pueden hacer un telnet incluso. Yo les voy a pasar una lista ahora en un mensajito después para que traten de diagnosticar y ver que ese puerto está abierto, en qué estado está. Si quieren con Netstat pueden ver los sockets están en diferentes estados, pueden estar en listen, pueden estar en establish cuando hay una conexión abierta. Si quieres hacerle un Netstat ahí. Sí, yo sé que no tengo. Con SS también me parece que lo... Ahora tengo que instalar NetTools. Ahí te paso si querés. El comando que yo usé para Netstat, no te... Avísame si lo pudiste. Ah, ese es el nuevo. SS yo no lo tengo porque en Mac, no sé, no viene y no está compilado. No sé qué, yo estoy trabajando en Mac, pero ese de SS, si están corriendo en Linux, es bastante más potente que Netstat. Denle una mirada, yo no lo puedo ejecutar. Sí, lo debería compilar, qué sé yo. Pero no lo hice, pero hay varias tools. Netstat, SS. El de Netstat te lo pasé, te lo dejé copiado en el chat del canal de esta meeting que estamos teniendo. Es, exacto, ¿ven? Y ahí lo que ven es que hay una conexión que está en estado listen, van a ver que eso después va a cambiar cuando tengamos una conexión activa también, quién lo está ejecutando, el PID, y sobre qué interfaz está escuchando. En este caso escucha todo, 000 es todas las interfaces que tenga en mi computadora, en IPv4 y en IPv6, por eso el protocolo al principio es TCP o TCP6. Chusmenlo, traten de verlo en su compu, traten de conectarse en su computadora. Hay alguien ahí que mandó un canal. Traten una vez que tengan del proceso abierto, ir a ver el proceso en el proc, a ver si pueden ver qué está usando, qué puertos. Les va a servir no solo para este trabajo, en general cuando ustedes tengan su servidor, sino también les va a servir el día de mañana. Entonces, bueno, esto está ahí escuchando, el modo listen, como vieron. Ahora vamos a ver el código, que es un ejemplito bastante simple de un cliente que lo que hace es, bueno, define algunas estructuras y un array de chars ahí que vamos a mandar. Un buffer, calculo que esto lo vieron en... Sí, lo vimos el otro día. Bueno, lo vieron. Socket address, socket address in. Bueno, ahí por ahí lo único a destacar es que es la bandera AFINET, si quieren cambiarla después por otro, y el tipo de socket que usan, ahí usamos un socket stream que es bidireccional, diríamos, para leer y escribir. Podrían probar también otro tipo si quieren. Ahí está. Decime. No, sí que la otra clase justamente habíamos arrancado por el man de socket, así que ahí partíamos, buscamos IPv4, encontramos IFINET, después hacíamos Buenísimo. y encontrábamos el otro. Bueno, lo piola que por ahí, fíjense que este server también soporta IPv6, entonces si quieren probar un socket de IPv6, por amor al arte, porque no lo van a usar, pero, y tampoco calculo que en el corto plazo, yo que trabajo nunca todavía tenemos cosas productivas en IPv6, pero pueden hacerlo si quieren. Ahí está piola el control de errores, que no lo puedo crear. Bueno, si lo vieron no hay mucho más para acotar. Crea la estructura, se fija que sea una estructura válida, porque ahí, no sé, el IP que yo le estoy pasando puede ser cualquiera, en la estructura esa, ahí cuando dice is valid, inet, se queda que sea una address válida, diríamos, y trata de conectarse a ese socket que creamos con esa address y con el size de esa address. Chequea que pudo hacerse o no, y manda un string bastante simple. Hay algo, si querés comentar la línea esa 40 del pause primero, para después
les quería mostrar. Entonces, básicamente lo que va a hacer es, va a enviar el mensaje que está arriba, que creo que es hello from client. Ese creo que es hello from client. Si no está, sí. Sí. Hello from client. Lo va a escribir en el socket, en el buffer ese, va a ser el send en el socket. Va a imprimir un mensaje y va a leer lo que nos responda el servidor y lo va a tratar de imprimir. Entonces, si querés compilarlo y correrlo. Este 18. Bueno, entonces, Dale, dale. entonces, ahí vemos que el hello message send es algo que estamos imprimiendo nosotros mismos, es decir, hey, pude enviar el mensaje, y lo que estamos imprimiendo con el 18 al principio es lo que nos contesta el servidor. Fíjense que hacemos un read de ese socket y nos devuelve 18 caracteres, que son los que leímos de nuestro buffer. Entonces, nuestro servidor lo que está haciendo en este comandito de ncat es tomar el mensaje que le mandamos, que es hello from client, y nos lo está devolviendo tal cual lo mandamos. Si querés cambiar el mensaje para que veas que es otro mensaje el que escribe, no sé, ponele cualquier otra cosa ahí. Vamos a ponerle. El famoso Oramun. El famoso Hello World. Bueno, el mensaje ha sido enviado de nuevo y los que nos devuelve ese mismo mensaje. Con esto van a poder probar su cliente, si están creando en algún momento un cliente que manda un comando y quieren saber si está llegando al otro lado, si lo están enviando bien. Con este simple comando pueden verlo. Después, fíjense si reemplazan en el servidorcito esto que les dije, en vez del cat le ponen un eco, lo que va a hacer es imprimir el mensaje que ustedes estén mandando. Porque por ahí lo que requiere es leer el buffer. Si ustedes solamente quieren mandar y ver lo que se está llegando del otro lado, fíjense de reemplazar ese cat por un eco, y listo. Hicieron dos preguntas ahí. Preguntaron si estaba hardcodeado el NByte read. No, no está hardcodeado. Hasta acá. Es esto. Esto no está hardcodeado. Y después preguntaron ¿por qué va el read y no read? No. Esto es el nombre de la variable nomás. Esto es una variable tipo entero que guarda lo que es el resultado del read. ¿Se acuerdan del read que devolvía la cantidad de bytes leídos en caso de éxito? Y lo único que estamos haciendo acá es imprimirla, no hay nada de esto que esté hardcodeado ni es el nombre de la variable, el nombre nada más. Lo único hardcodeado es el tamaño del buffer, el tamaño del buffer que vos tenés ahí para enviar y recibir, sí está que 100 o 1024, creo que es. 1024. Es ese buffer. Es decir, con el buffer que nos comunicamos. Si yo trato de escribir más de 1024 bytes, obviamente va a fallar. No sé si falla o hace... Bueno, Sí, no sé qué hace ahí. Si yo escribo más de 1024 en ese buffer, o recibo... No, lo que pasa es que para recibir o para escribir vos tendrías que setearlo. Pues son funciones seguras. Ve, acá está el tamaño. Claro. Si te pones mal el tamaño, bueno, si lo cargas mal al tamaño, sí, escribís lo que viene. Claro, te puede tirar un segmento que estás escribiendo otro lado. Sí. Bueno, obviamente ese tamaño es lo máximo que puedo mandar, pero el resto de las cosas son variables. Si el mensaje que yo mando es diferente, lo que mando y lo que recibo va a ser diferente, va a cambiar la cantidad de bytes. Ahí como leímos, como vemos que leímos, ahí ahora leímos, creo que antes habíamos leído 18, ahora son 12 nomás. ¿Quedó claro esto? Una pregunta con Cedalfo. Esto es esto, ¿no? No, ahí lo haces como constante. En el otro lado es como definir un array, digamos. Entiendo yo, ¿no? Porque como acá no haces esto... Bueno, es implícito, diríamos. Bien. Le decís, crear un puntero y calcula solo el tamaño de lo que vos le pasás ahí y hace como... Sí, hace como el array. Claro, si vos le pones ahí, no sé, ¿cuánto tiene eso? 12, si vos le pones entre corchetes 12 y lo igualás sin el puntero, te va a dar igual. Entiendo que es así.
Y bueno, eso. Fíjense si quieren después probar lo del eco para que les imprima, se lo dejo ahí como tarea. Y otra cosa que le quería decir es en la línea 40, fíjense que les voy a dejar ahí comentado un pause. Eso es para que, digamos, claven el proceso cliente con la conexión activa. Si querés, descomentalo y correlo. Y vamos a tratar de ver. Ahí, como ven, nosotros escribimos el buffer, el mensaje fue enviado, fue leído por el servidor, fue devuelto, pero está en nuestro buffer y todavía no lo leímos. Eso quiere decir que la conexión está todavía activa. Entonces yo lo que les sugiero, y podemos probar ahí si querés con el mismo comando del netstat que te mandé, es que vean e intenten debaguear también un poquito el estado de la conexión. Fíjense que ahora tenemos una conexión que está established hacia el puerto 8080 con el origen, yo mismo, de otro puerto que asigné aleatoriamente, es el archivo ST. El ida y vuelta acá, por eso Claro, aparece. entonces, para que vean que la conexión está establecida y no se cerró todavía. Si obviamente no tendríamos ese pause, no podríamos enganchar justo este momento, o sería muy difícil enganchar justo este momento en que la conexión está activa. Entonces, nada, los invito también de nuevo a ir al PID de ese proceso, ver los puertos que tiene abiertos, los sockets, y es una forma también de que vean cómo está hecho el ida y vuelta ahí, y cómo la conexión en estos momentos todavía está activa. Por eso les dejé ese pausa ahí, lo pueden poner en otro lado. ¿Se acuerdan cómo seguir del pause? Creo que lo habíamos visto en... Creo que si le das Sí, una signal, ¿no? cualquiera. Sí. Sí. User, ¿sí? ¿Esto era así? ¿User Siri es el nombre? Ahora estoy agarrando para... User Sig. User Sig. Sig User. User 1 y sigue User 2. Creo que si le mandás sino control C, lo estaba ejecutando ahí. Pero para el kill no le tenés que poner el sig, digamos, le pones directamente User 1. Es sin el prefijo ese. Y el nombre del proceso. El PID creo que es 18870. Pero ahí no. Vamos acá. Vamos acá era. Pero terminó directamente. No hace el buffer, ¿por qué? Porque por ahí, si no tiene el manejador de la señal, La que lea, la mata. sí. A ver, pause. Fíjate el manual de pause, porque la verdad, ¿no? Pensé que le ignoraba a las user cuando las... Pero bueno. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo? ¿Hay alguien ahí? ¿Anybody out there? No, nadie, no sé. Bueno, chicos, nadie tiene una duda. Yo intento hacer, pero se me queda tildado. Fíjate hacerlo sin el grep. Y ver a dónde se te clava y por qué. ¿En qué sistema operativo estás, Manuel? Es que sin el grep me parece que lo que te hace es te va a imprimir cosas, pero se te va a quedar... ¿Te devuelve el prompt para seguir escribiendo comandos o se te cuelga en una línea?
No, pero me tiré info al menos. Fíjate que debe ser alguno de los parámetros. Pero ahora corriste antes el netcat para levantar el servidor que escuche en ese puerto. Sí, Claro, lo que no debe le. filtrar ahí. Claro, no le está devolviendo, digamos, nunca termina la ejecución del netstat. Entonces el grid nunca se ejecuta, se queda colgado. Ah, bien. Debe ser alguno de los parámetros. Qué raro igual. Che, consulta, para los que usan Ubuntu o los derivados de Debian, ¿vienen por defecto necesitas permiso de administrador para hacer el netstat o levantar algún puerto? Yo creo que el netstat sí, pero para levantar el puerto no. Pero alguno que me corrija ahí porque yo no tengo. Acá. No, está bien, sí. Te debería dejar hacer los dos sin... Ah. Ok. No, dicen Bueno, que no necesitan permiso. ok. Yo acá sí necesito. ¿Qué usas? Mac. Usas Mac. A ver. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna otra duda tienen sobre este ejemplito? Les voy a pasar el código igual. Es más, ahora mismo se los voy a pasar con la explicación esta, así queda un poquito. Si lo quieren probar de nuevo. Y bueno, ¿tienen alguna duda más? No sé, chicos, si estuvieron viendo la parte de recursos. Va, bueno, si tienen alguna de esto, pregunto, si no... Bueno, no sé, chicos, si estuvieron viendo... Entonces, ¿estamos con esto, Alfa, no? Sí. No sé si a ustedes se les ocurre algo más. Les dejé ahí entiendo, un par de tareitas. Una, fíjense de modificar el servidor ese con NCAT para que imprima. Les tiene un tip ahí, es bastante simple, es reemplazar el CAT por un eco. Y nada, ver también si quieren probar algún otro protocolo, IPv6, o quieren, no sé, ver también un poco más con el pause ahí, los procesos y las conexiones cuando están eh, activas. También les recomiendo tratar de conectarse hacia ese servidor con un telnet, con un netcat. Si ustedes hacen telnet y su local y ese puerto, también se van a poder conectar para lo mismo. Es bastante útil para cuando, no sé, si en su trabajo quieren saber si tienen conectividad de un lado a otro, levantar de un lado esto, con netcat también lo pueden hacer, pero con NCAT también. Conectarse con Telnet y fijarse si tienen conectividad, y lo que escriban en el Telnet también se los va a devolver. Para que jueguen, y cualquier duda que les surja en este proceso, bienvenidas a nosotros. Yo no tengo nada más. Revisen la clase pasada, bueno, no sé si todos no estuvieron claramente porque ahora son muchos más. La clase del miércoles estuvo como teniendo el código de un servidor, está bien, probarlo a eso con un cliente de Bash, y ahora tienen el caso inverso, está bien, como teniendo el cliente, pueden probar ese cliente sin haber código del servidor. Si le hace falta, tenganlo presente y revisen eso. Revisen la clase anterior también, si lo necesitan el otro. La clase anterior está en la parte de recursos de Slack, junto con un par de links. El último, la clase del martes, eso lo agregué recién hace un ratito. Es el segundo link de la clase de 2. Ahí vimos cómo levantar un servidor TCP solamente leyendo el manual. Bueno, entonces ahora cuando terminemos la clase, Franco, no te vayas. Y lo vemos. ¿Agu? ¿Luego no está? Sí, estoy acá. Ah,
No sé, yo Estoy por acá, mí no estaba tengo... justo viendo un mensaje que me mandaron en Slack. Ah, ¿estabas revisando eso? Pues yo por mí no Sí, tengo estaba nada para decir, ¿no? Creo que hemos dado No, todo para esta el primer. clase era más que nada para que los chicos pregunten todas las dudas que tienen, ya que estamos acercándonos a la fecha de entrega. Si todo sigue igual para la fecha de entrega, bueno, la entrega van a ser por LEV y luego se van a defender virtual ante este tribunal. Coordinaremos con cada uno bueno, tendremos sesiones privadas con cada uno, ¿no? Ahí Sí, sí todos los trabajos son individuales. Más ahora que nunca es más fácil que todos estén cada uno en sus casas. ¿Alguno tiene alguna duda del práctico? Acá quiere pregunta quién hay que hablar para las entregas parciales. lo explicamos eso en la última clase. Dijimos No, que iban a sacar las entregas parciales. Sí, para este práctico la sacamos. Va a haber una única entrega al final. Si alguno lo tiene listo el trabajo antes, nos escribe y lo defiende antes mejor. Porque Y obvio que si tenés alguna duda, nada, escribí, claro, también lo de vemos, ¿no? No es que- todas formas, la idea de las entregas parciales era un poco apurarlos para que no se jueguen tanto, pero sobre todo que se pudieran ir sacando las dudas. O sea, está Slack, escriban, pregunten y vamos a responder. O sea, la dinámica es similar, ¿no? Nada más que no van a tener que hacer la entrega oficialmente, hasta el último. Pero escriban por Slack y alguien les va a responder. sí, la defensa puede ser por Meet privado. No hay problema con eso porque es mostrar código, explicar y ver qué ande. Y el informe, obviamente. Lo que no sé si está resuelto es cómo van a ser los parciales, pero bueno, por suerte falta bastante para el nuestro. Acá alguien escribió, Mati Machado escribió que algo del Aquí LED. el ACU se desconectó el ACU. Ah, Y en el que estaba grabando. Ahí se conectó. Perdón, me caí. ¿Qué decías, Gordo? acá uno de los chicos preguntó en el chat que dice que no está pudiendo entrar a Slack. Debe estar ¿A pendiente. Slack? Sí, debe estar pendiente de Sí, su. todo aquello que no estén en el LEB todavía es que son cursantes de sistemas operativos uno anterior, 2017 o anterior, y todavía no he recibido respuestas de Pablo de quienes tienen aprobado. Yo tengo acceso a los LEB 2018 y 2019 porque desde esa fecha yo soy el administrador de los LEB de sistemas operativos, pero los anteriores no, los manejaba Pablo y Hugo. De hecho, de ese LEB, el único docente que queda habilitado para entrar y leer es Pablo, ni siquiera Hugo. Le mandé un mail consultando con 5 estudiantes que están en la misma situación y no he tenido respuesta. Igual lo de No, Slack no correcto. pasa nada, ¿no? Mandar el link y listo. Claro, están todos en Slack, están todos viendo las clases, no hay problema. Hay un chico que no Quedan está 3 en semanas. Slack No, y nada, hay que verlo ahora y lo agregamos, nada más. claro, acá hay uno que dice que no está en Slack por eso. Ah, bien. No, sí, en Slack que mande el link. Acá ves David Andrea también. Yo lo quise meter, pero me dice que necesitaba que lo acepte el administrador, que creo que sos vos. De Lev, sí. No, de Slack Y soy Andrea, yo. vos también de Estaba Slack sos preguntando de vos, Slack, sí. ¿no? Bueno, ahí los. Agregalo a Slack. Si me falta el correo de Franco Elías nomás para Slack. Acá Manuel pregunta, dice, si la presentación es por Meet, ¿hay que correrlo en una Raspberry también? No sé, Aus. Y lo ideal sería que sí, pero si sigue, digamos, todos recluidos, va a ser imposible incluso que adquieran una Raspberry.
Claro. Podemos buscar de última un QEMU o algo con la misma arquitectura. ¿Les parece? Sí, igual que Después se lo preocupen porque ande, después. Sí, sí. sí, o sea, si la tienen, no sean chantas, y- básicamente. Pero bueno, el que no tiene, no tiene. Claro, no vamos a obligarle a nadie a comprarse una Raspberry para esto. Es muy útil, obviamente, que a todos nos gusta tener una para jugar, pero si tiene posibilidad de prestársela, etcétera. Pero bueno, si en el caso que continúe esto y no podamos ni salir, ahí lo podemos evaluar a qué otra opción hay. Igual, por más que se jueguen a no hacerlo arriba de la Raspberry, tiene que estar programado pensando en la portabilidad, ¿no? Lo que hablábamos en la segunda clase, de las librerías, de los enteros. Claro, cuando nosotros recibamos los trabajos lo vamos a probar en Raspberry, tengan en cuenta eso. Por lo que ustedes nos envíen, nosotros los vamos a probar, vamos a corregirlo y ahí le hacemos las devoluciones. Y una vez que ustedes corrigen las devoluciones, ahí recién se presenta verbalmente. ¿Se entiende? Sí, pero además, por Entre ejemplo, otras cosas. sí, sí, los temas de las IP, o sea, fíjense, no, hay varias cosas. El tema del USB, toda esa historia. Pero no, se me desconectó. Sí, tengan en cuenta cómo van a armar la arquitectura de la red. Eso también es tarea de ustedes, no está explícito, pero es implícito. Eh, o sea, no esperen un DHCP, no va a haber. Eh, Configuren bien estáticamente la red del sistema. ¿Alguna otra duda? La última la respondieron, sí. ¿A cuál? La de Tomás, que yo sin creer se me Sí, sí, desconectó. sí. Ah, está, listo. Sí, le dijimos que no era solamente los int. Eh, Bueno, por mí, Gente, ¿alguna otra duda? ¿O quieren que cortemos acá y seguimos por Slack durante el fin de cualquier cosa? Para la semana que viene. Puede ser. ¿Qué mensaje más te tira del warning? Debe salir no solo el warning, sino... depende de las banderas que esté usando, Claro. pero por ejemplo, si está usando la W conversion, probablemente esté guardando o haciendo una comparación en el read o el write que devuelve en tipo SSIT. No, declaración implícita te falta un include ahí entonces, me parece. ¿El alfa tiene silenciado el micrófono? Sí, igual estaba leyendo lo que había hecho. Ah, probablemente le esté faltando un include ahí, ¿no? Sí, una cosa, para el manejo de archivos, si quieres usar fread y fwrite o read y write, eso es lo mismo, depende de ustedes. Para el caso de enviar y recibir de los sockets, usen la función send y la receive. En estos casos, bueno, los ejemplos tienen a lo mejor algún read o algún write, pero es para demostrar, no, usen la send y usen la receive. ¿Ese write de dónde es? Un código... No,
Porque nosotros usamos send y receive y read. Sí, no es una buena idea usar el read y write para leer sockets. Fíjate de usar send y receive. Creo que son los dos. A no ser que quieras realmente un write, ¿no? Pero fíjate que en el ejemplito que pasé ahí en Slack está tanto la implementación del read, del receive, no, del send y del read, perdón. Claro, sí, a ver, el socket está representado a través de un file de descriptor y pueden interactuar con read y write igual como hacen con cualquier otro file de descriptor. Ahora, si ustedes escriben un código que en 100 lugares hace envío y recibe datos y después resulta que necesitan no bloquearlo o ponerle algún flag que haga algo, van a tener que modificar todo. Usen el send y usen el receive. Y cuando tengan algún comportamiento raro, fíjense qué flags hay, fíjense qué opciones hay y prueben. ¿Ya? Pero, digamos, la send y la receive está hecha para los sockets. Entonces, usen eso. Digamos, si tenemos una función que está hecha específicamente para algo, que le agrega un poco de funcionalidad, úsenla. No hay un motivo para no usarlas. Sí, incluso es confuso si tenés files de descriptor que no son de socket, usar las mismas, ¿no? Claro. Incluso, no sé si el comportamiento con respecto a las señales es igual cuando se bloquean. No sé si, Diego, ¿te acordás de eso? Debe estar aclarado en el manual. Yo te digo, a ver. Sí, las dos vuelven con error e inter si estaban bloqueadas y fueron interrumpidas por una señal. Son más o menos lo mismo. Puede tener alguna cosita más, pero nada, usen send y usen receive. Porque digo, en el peor de los casos es lo mismo. ¿No es cierto? Si nunca voy a usar ninguna de las flags ni nada de eso, bueno, también siendo lo mismo, pero se van a ahorrar problemas. Aparte, no les quiero mentir, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, la send recibe la estructura esta, tocadres. Por ejemplo, en el caso de un socket TCP donde la conexión está establecida, ¿cierto? Y se establece entre un punto y otro, si ustedes escriben, bueno, sí, va a enviar al otro punto de conexión, pero en el caso de un UDP, donde ustedes pueden tener un puerto para enviar datos y tienen que especificar, porque UDP no es orientable conexión, ¿no es cierto? Tienen que especificar un destino, ahí ya, por ejemplo, no van a poder usar la read de RAID. Así que tenés ahí. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más, hemos llegado al fin. Sí, quiero nomás repetir que lo que hablamos siempre, que no copien ni peguen, por ejemplo, los ejemplos del left, sino que revisen lo que están haciendo. Sí, tengan en cuenta que cuando ustedes definen el trabajo, van a no lo leer el digo. código. No lo digo por la pregunta de él, de Joaquín, sino porque esta semana me escribieron, me pasaron un código y de vuelta vi un proceso por atención del cliente.
Ah, bien. Está, bien. Por eso. Sí, 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 sí. Se lo llevo a ver de vuelta en algún trabajo y Sí, o sea, no es muy distinto aparte de los trabajos del año pasado, no partan de ahí. Y tengan en cuenta que cuando nosotros veamos el código, se lo vamos a preguntar y tienen que saber responderlo bien. claro. A ver, tiene una razón muy buena para hacer eso. Ahí Cristian me escribió, tengo una duda, cuando se ingresa el usuario y contraseña, en el lado del servidor uso OutService. Si está bien la contraseña, paso a leer un buffer en un while y ahí dependiendo de los comandos uso OutService File Service. Sí, parece razonable, pero el servidor le tiene que avisar al cliente, ¿no es cierto? Si fue correcto o no. Claro, el cliente debería tener un prompt para recién cuando tiene el prompt poder empezar a ingresar comandos. Claro, antes de eso no deberías. O sea, la única opción debería ser ingresar usuario y contraseña y una vez que se valida, recién ahí poder ingresar el resto de los comandos. O sea, ahí recién obtener el prompt. Claro, o sea, básicamente tomarlo como que para cada mensaje tenés que recibir algún tipo de respuesta. Vos envías usuario y contraseña y el otro te tiene que decir, che, es válido, o repetime, o ya probaste muchas veces, pues. Pero sí, después te tenés que quedar en un while esperando todos los comandos que el cliente te envíe. Hay algo que veo, o que no veo, mejor dicho, en los programas en C. Se acuerdan que tienen algunas pequeñas diferencias entre C y C++ con respecto al scope de las variables, donde las van a declarar, no las pueden declarar adentro de la actualización de un for, de la declaración de un for, quiero decir. Me acuerdo ahora que veo lo del while, busquen el do while, usen el do while, que en C es bastante más útil que en C++, por estas limitaciones. La diferencia entre el while y el do while. Búsquenlo al do while porque, por ejemplo, en este caso va a ser mejor un do while con while. Nada, eso. ¿Queda algo más? Sí, la pueden preguntar por privado. Sí. Igual está bueno que todas las consultas sean Sí, el pero espacio público del trabajo práctico. pasa Sí, que sí, es justo el diseño del protocolo y que le va a meter sí, ideas. Si alguien lo ve, le va a meter ideas a la cabeza a otro. Y lo peor es que vos podés ver un diseño y pensar que está bien por cómo lo haces vos al resto del programa y el otro agarra el protocolo que vos hiciste y no lo puede encajar en su programa y termina estando mal. sí, es verdad, eso O también. sea, también le puede pasar que nosotros digamos que algo está bien, porque para nosotros es muy fácil resolverlo así de determinada manera, y vos lo estabas viendo de otra forma, y por ahí el protocolo está bien, pero está mal implementado después cuando vas a hacer los chequeos o esas cosas. Pero sí lo Fíjense podemos que ver. en Slack pueden mandar un mensaje fíjense que en Slack pueden mandar un mensaje a múltiples destinatarios, como un chat privado entre algunos pocos. De últimas pueden hacer eso y mandarnos a todos. Ah, no sabía eso. ¿A dónde, sí, eso, no sé, a dónde tienen que publicar esas dudas así de cosas que son privadas? Y sí, deberían crear un chat privado con nosotros. Ok, bueno. O Lev, como prefieran. Sí, me Los dijeron que en el puedes link aceptar. publicaste mal el link, Agu. Publiquemos el link. Sí, publicaste el Ojo. link del teórico de la clase anterior, no sé cómo fue. Ay, sí. Hice un copy paste ahí y se me debe haber pasado. Malo mío. Sí, me parece que por Slack sería lo mejor, ¿no? Como Sí. todos Sí, sí. ahí el... En mensaje directo ustedes pueden crear, si se clic en más, pueden seleccionar a varias personas a las cuales mandarle un mensaje directo y se abre como un chat privado entre esas personas.
Sí, nos están preguntando pocas cosas. No sé si no hay dudas o es que todavía no me O no empezaron, o la tienen muy clara, o ya no hay dudas. Y se entendió todo muy bien. No Y la esperen semana que que en los viene tenemos últimos todo. 2 días respondamos todas las dudas, ¿no? Claro. Sí. Digamos, no. Así como buenamente es imposible corregir todos los prácticos un día antes de la última fecha de examen para no quedar libres, es también humanamente imposible responder todas las dudas de la última semana. Si bien hoy esta vez somos 4, traten de tenerlo antes al trabajo incluso. No esperen el último día, la última hora. ¿Qué pasa si lo entregan a tiempo, pero hay que hacerle muchas correcciones para el tema de la nota? O sea, ¿qué pasa si entregan un archivo vacío, por ejemplo, en el lab? Ponele. Eso no se considera mal, que no presentaron nada. La entrega de los trabajos no es solamente... Tiene que ser una versión funcional. Que funcione, que puede tener algún error, pero que funcione. Sí, eso me parece que no lo habíamos dicho. Porque por ahí también hicieron un par de preguntas si estructurar el código de una forma o de otra. Traten de, cuando lo hagan, hacerlo lo más prolijo posible y lo más modular posible. No siempre sale. Preocúpense por entregar algo que funcione lo más que puedan, ¿cierto? Y después si hay cosas en la estructura del código, si una función en realidad quedó gigante y la podrían partir en 3, o cosas así, bueno, no importa, o sea, no es lo más importante. Lo más importante es que puedan ir avanzando en el trabajo. Muchas veces te enroscas en querer hacer todo perfecto y que pueda ser extendido a la funcionalidad y un montón de cosas y no terminas. Vayan agregando funcionalidad a poco, lo mejor que puedan, pero traten de presentar lo más funcional posible, ¿cierto? Después si les Claro, lo principal también que la documentación esté completa. Si nosotros agarramos un trabajo que no se entiende nada, el código ni documentación, es lo mismo que tener nada. Usen algún estilo de código GNU o el de Google, pero usen alguno. o el de kernel, O sí, el del GNU del kernel, ¿no es el mismo? no. Ah, ¿están separados? No. El GNU y el de kernel. Che, pensé que el kernel usaba GNU. De hecho, en el de kernel dice algo como el estilo GNU es retrasado, una cosa así. Lo bardea feo, no sé por qué. Recuerden, bueno, chicos, un tip para los que usan Silion. No sé si están viendo mi pantalla acá. ¿Están viendo la pantalla? Está. Si van a File, Settings, y acá van a Code Style, CS++. Mira vos. F en el chat por los pibes. Compartir pantalla. Pero no puedes compartir la pantalla porque se te comparte todo. Espera, voy a intentar compartir todo y me dice si ven algo. Dudo. No, escúchame. No, tenés 3 monitores, man, imposible. Abrí primero y después podés compartir la ventana esa, a ver si te... Está, a ver. Yo lo que quería mostrar es después podés compartir esta ventana. Está, te entiendo. Con respecto al código, perdón, no dije nada recién. Hay una interna que no tiene nada que ver con nuestra materia entre GNU y el kernel. Usen cualquiera de los dos, pero el que prefieran y háchense a un estándar. Sí, ahora me acordé, lo que dice es imprimí una copia del manual GNU y quémala. Eso dice el estilo de código. Sí, Trovals no se ahorra de palabras con Sí. el otro estándar. Lo primero que tenés que hacer es imprimir una copia y quemarla. Como un gesto Bueno. simbólico, una cosa así.
No lo puedo mostrar, pero que abran Lion o que dejen esto guardado y escuchen. Si van a archivo, file settings, van al editor, code style, seleccionan CSS++, y arriba ahí a la derecha hay un link que dice set from, y ahí pueden seleccionar el estilo de código. Hay muchos. Yo siempre uso el de U o el de GNU. Incluso pueden crear nuevos o cargarlos, descargarlos como plugin y agregarlos. Y viene muy bien. Y incluso pueden cambiar el temita de los espacios por los tabs, que hay gente que le gusta que en vez de tener 4 espacios sean 2 espacios. A Diego, por ejemplo, le gusta eso. Y eso. Bueno, chicos, Bueno, ya estaríamos. Cualquier cosa que... adiós y buen fin de. Cualquier cosa escriban al Slack. Bueno, Agus, si puedes quedarte un toque que quieras hacer preguntitas. Sí. Estoy aquí. Dale. Pero bueno, suerte chicos. Estuve mucho, tienen todo el fin de semana para empezar, los que dijeron que no empezaron. Métanle pilas, que en serio no van a llegar. Sí, Parece simple, pero no lo es. a ver, van a estar trabajando entre procesos que se comunican entre sí, entre procesos que se comunican en 2 computadoras distintas. Por ahí debatir esos problemas no es tan fácil. Entonces, entre tiempo, ¿está bien? Y así también nos pueden ir consultando y demás. ¿Sabes qué diferencia tiene Diego del read con el receive from? Te escucho. Ahora me acordé. ¿Qué pasa cuando se cae la conexión TCP? Ah, también. Claro. Cuando vos tenés un receive from y se cae la conexión TCP, ves el error y te das cuenta que se cayó la conexión. Eso con el read no lo podés hacer. Sí. Muy No, sí. importante. O sea, En el caso de UDP no tenés a quién, o sea, no podés especificar a quién. En el caso de resalción no sabes que se cayó. Sí, no. Por algo Sí. está. si viendo el error lo... Sí, porque creo que el receive no puede devolver 0. Devuelve -1 con error, o 0 si se cerró la conexión del otro lado, me parece. A ver. El receive fue donde estuvo, pero el receive, me parece que si devuelve 0, no me acuerdo bien, pero mira. Bla. No. Mira, cuando un socket de stream, o sea, TCP, cuando el otro punto cerró correctamente, el valor de retornado será 0. Ya. ¿Viste? Sí. Bueno, cortemos nomás si no... Sí, queda nada, porque si no... una cosita le hago ahora y... Bueno, dale, cancelo la grabación. Dale, Buen fin de a todos y cualquier cosa por Slack. dale. Vamos. Nos vemos.